Muy buenas chicos y chicas, Medicina con Cabeza, otra semana más, ya sabéis que estamos subiendo vídeo jueves y domingo, lleva bastante tiempo, así que si os suscribís y lo compartís con vuestros amigos, me haréis un favor y valdrá mucho más la pena porque aprenderemos todos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la hiperpotasemia, las 5 preguntas para entenderla un poquito y luego el manejo, sobre todo en casos clínicos y en urgencias, o sea que este vídeo vale para todo el mundo. ¿Por qué hablamos de la hiperpotasemia? Porque es una alteración hidroelectrolítica que nos puede matar. Como nos puede matar, tenemos que saber manejarla. También os quería comentar que yo estoy jugando en una aplicación que se llama Mirial, que es como un trivial, pero del Mir. Mi usuario es Medicina con Cabeza. Podéis iniciar partida contra mí. Estoy jugando con bastantes de vosotros. Lo digo por aquí porque así es una forma que tenemos de interactuar. Si queréis, la descargáis, jugáis contra mí y así hacemos ahí unas preguntillas. Vamos ya con el vídeo. Entonces voy a poner la pizarra y vamos a responder como siempre a las 5 preguntas, ¿vale? 5 preguntas que son básicas. Vamos a patentar este método, ¿vale? Que es el de las 5 preguntas. 1. ¿Qué es la hiperpotasemia? Pues un exceso de potasio. Entonces, ¿cómo son los niveles normales? Los niveles normales son de 3,5 a 5 milimoles o miliequivalentes litro, ¿vale? Miliequivalentes litro. En este caso, pues va a ser cuando tengamos unas cifras mayores de 5,5, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos, la hiperpotasemia es una concentración alta de potasio en la sangre y que evidentemente es muy importante. ¿Por qué? Porque el potasio, sobre todo, ya lo sabéis, interviene en el ciclo cardíaco, en la despolarización, en la repolarización y evidentemente si sus valores están alterados también va a estar alterada la despolarización y la repolarización. Nuestro corazón va a funcionar mal y nos podemos morir. Es una de las posibles causas de parada cardiorrespiratoria y de hecho en el algoritmo de las 4 H's típicas y las 4 T's que son las causas de parada reversibles, una de ellas es la hipo o la hiperpotasemia. Entonces es muy importante. Segundo, que tenemos que saber para entenderlo, ¿cuál es la causa? Entonces aquí voy a pararme un poquito porque es muy importante entender que es un ion, ¿vale? Que entra en nuestro cuerpo a través de la alimentación, fármacos, suplementos, etc. y se elimina. Entonces tenemos dos opciones. La primera, que sería aumento de la ingesta o de la administración, ¿vale? Y la segunda, que sería disminución de la excreción. Entonces, aquí por ejemplo podríamos tener la dieta, aunque sería muy raro no tener una hiperpotasemia por comer muchos plátanos, que es lo típico que se dice, ¿no? También tendríamos, por ejemplo, los suplementos. Si estamos tomando suplementos alimenticios, hay algunos que tienen muchísimo potasio o incluso si nos estamos dando sobres de potasio, por ejemplo, ¿vale? También tenemos que ver por aquí, por ejemplo, aumento de la producción o de la liberación, ¿vale? Por ejemplo, la hemólisis, porque dentro de los hematíes, dentro de los hematíes hay potasio, si se rompen, entonces se liberaría ese potasio. Hemólisis, por ejemplo, enfermedades que se me ocurran, el déficit de glucosa 6-fosfato, ¿vale? Por ejemplo, una que se me acaba de ocurrir. Luego muchas anemias hemolíticas, de microangiopáticas, no, etcétera, ¿vale? Quiero que te quedes con que hay muchas causas dentro de aumento de la ingesta, aumento de la producción. ¿Qué tenemos a mayores de, pues en la excreción? Pues podríamos tener, por ejemplo, los diuréticos ahorradores de potasio, ya te lo estoy diciendo. Por ejemplo, la espironolactona. También podemos tener otros fármacos como los IECAS. Podemos tener también insuficiencia suprarrenal. ¿Qué pasa en la insuficiencia suprarrenal? Hay un déficit de aldosterona. La aldosterona mete sodio, saca potasio. Como no saca el potasio se queda dentro, ¿vale? Por ejemplo, otras posibles causas que tenemos que tener por aquí dentro de tal, la enfermedad renal crónica. No se elimina bien el potasio. Si no se elimina bien el potasio, se nos acumula el potasio y tenemos otro problema. Entonces, enfermedad renal crónica. Yo solo quiero que te quedes con que hay muchas causas para la hiperpotasemia. Entonces, lo que vamos a tener que hacer primero es tratarla, ¿vale? Primero el tratamiento y luego buscamos la causa.
¿vale? Sobre todo esto del tratamiento si el paciente está grave, si el paciente está en una situación que está teniendo arritmias, como vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces voy a otra pantalla y seguimos, ¿no? Entonces, tercera de las preguntas es las consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener? Y lo que tenemos que tener claro es que al principio, si bien en la hipopotasemia, que haremos otro capítulo, suele haber más manifestaciones como calambres, aquí suelen ser asintomáticas hasta que hay arritmias, ¿vale? Cuando ya tenemos arritmias, ahí ya vamos a tener clínica. Entonces, van a ser habitualmente asintomáticas hasta que hay arritmias. Y dentro de las arritmias, ya lo veremos, ahora la parte del diagnóstico serían las ondas TES en lo que nos tenemos que fijar, en el QRS que va a estar ancho, ¿vale? Y luego ya, pues, fibrilaciones ventriculares. Cuarto, el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Diagnóstico. Pues tenemos que averiguar los niveles de potasio. Podemos hacer una analítica, que el tema es que suele llevar bastante tiempo, o una gasometría venosa, que es lo más rápido y nos dice los niveles de potasio, sobre todo si tenemos un paciente que está en parada, por ejemplo, un paciente que está con arritmias cardíacas, pues entonces lo más rápido y lo que tenemos que hacer es una gasometría a mayores de una analítica para tener las cifras prontito. Una vez, esto sería para ver si tenemos el potasio alto. ¿Cómo podemos tener otros indicadores? Pues por ejemplo un electrocardiograma, ¿no? Que dentro de los electrocardiogramas, una cosa que tenemos que tener bastante clara, se me ha calado esto, un segundito, no quiere funcionar esta vacaciones, bueno, dentro del electrocardiograma una de las cosas que tenemos que tener bastante claras es que va a depender de los niveles de potasio, ¿vale? Si el potasio empieza a subir, lo que vamos a tener es ondas TES picudas, ¿vale? Picudas. Que va a ser, por ejemplo, tenemos aquí nuestro QRS y aquí tenemos una onda T picuda, ¿de acuerdo? Lo siguiente que puede aparecer es ensanchamiento del QRS. Podemos ver que el QRS se va haciendo más ancho, ¿de acuerdo? Como si tuviéramos una especie de bloqueo de rama. Y puede acabar degenerando en fibrilación ventricular, ¿vale? Que sería algo así. Y ahí tendríamos que desfibrilar porque podríamos morirnos, etc. Entonces, diagnóstico, analítica con su gasometría para más rápido, electro y evidentemente nos estamos olvidando una cosa, de la causa. Tenemos que averiguar la causa. Entonces tendremos que revisar los fármacos que toma, voy a ponerlo así, fármacos, ¿vale? Tenemos que revisar, por ejemplo, a lo mejor pedir unos niveles de cortisol para ver si tiene insuficiencia suprarrenal, ver la creatinina para ver si tiene enfermedad renal, a lo mejor la hemoglobina y los reticulocitos por si está teniendo una hemólisis, etc. Quiero que nos quedemos con esto. Diagnóstico, ver los niveles de potasio y las cosas indirectas. Y ya pasamos a la última pregunta, que es la que viene este podcast aquí por nosotros, que es el tratamiento. El tratamiento. Entonces yo me voy a centrar sobre todo en el tratamiento grave, porque en el leve pues lo que tendremos que hacer es a lo mejor bajar un poquito los niveles de potasio, identificar la causa, pero no es una situación crítica. Yo estoy hablando de cuando tienes un potasio a lo mejor de 8 y estamos teniendo arritmias. Ahí lo que tenemos que hacer por una parte es proteger al corazón. Proteger al corazón. Voy a dibujarlo así. Y por otra parte, bajar los niveles de potasio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí usamos el gluconato cálcico, que lo que va a hacer es hacer que ese corazón se vea menos influenciado por el potasio. Y se suele utilizar de 10 a 20 mililitros al 10% durante 5 minutos. Como veis, lo tengo que revisar porque no son cosas que yo haya visto todavía en urgencias, me las estudio para el día que ocurran, pero de todos modos mucha gente no se sabe las dosis a no ser de que las pongas muchas veces. Lo importante es tener claro qué tienes que hacer y saber dónde buscarlo. Entonces, protegemos al corazón, gluconato cálcico. Y para bajar los niveles de potasio tenemos, por ejemplo, voy a ponerle en otro color, la insulina, ¿de acuerdo? Y también tenemos los beta agonistas inhalados. Dentro de la insulina pues se suelen utilizar unas 5 o 10 unidades que se tienen que acompañar de glucosa, suero glucosado al 50%, más glucosa voy a poner,
¿Por qué? Porque si tú le das insulina a un paciente, sí, le vas a bajar los niveles de potasio, pero le vas a producir una hipoglucemia, entonces tenemos que dar suero glucosado, a veces se da dextrosa, pero sobre todo quiero que te quede ese concepto de damos insulina para bajar los niveles de potasio y beta agonistas inhalados, que el típico sería el salbutamol, pero aquí uno de los que se suele utilizar o el que aparece en las guías que me he leído es albuterol, ¿vale? Pero salbutamol también, que también va a conseguir bajar los niveles de potasio. Y evidentemente, ¿cuál va a ser la principal forma de bajar los niveles de potasio? La causa. Si conseguimos tratar la causa de esos niveles de potasio, sea una enfermedad renal crónica que a lo mejor requiere diálisis, sea una insuficiencia suprarrenal, sea lo que sea, conseguiremos bajar definitivamente o controlar los niveles de potasio. Entonces, tratamiento en una urgencia, sobre todo cuando haya arritmias, ¿vale? O cuando estemos con niveles muy altos, gluconato cálcico para proteger al corazón de las arritmias, potasio, hay que bajarlo, insulina y beta agonistas. Y yo creo que con esto tenemos una idea bastante clara, sencilla pero efectiva de cómo manejar una hiperpotasemia y sobre todo entender la hiperpotasemia. Así que nada más, nos vemos la semana que viene con otro capítulo.